conspiraron. Conspiró con el ex esposo de su prometida para robarse los planos de ese banco. No lo sé. ¿Qué es lo que creen que ellos hicieron? Las personas piden planos de edificios todo el tiempo. Arquitectos, contratistas. ¿Terroristas? Creo que nunca dije la palabra terrorista. Pero fue el primero en sugerir que era un gas nervioso. Y todos pensaron que sabía de qué estaba hablando. Por haber sido militar y todo eso. ¿Cómo distinguirlo para responder? Tuvimos que improvisar. ¿Frase enseguida? Improvisar. Estoy presentando el propio director. El nuevo novio de su ex es su amigo. Shane es mi amiga. Pero sí, Bobby también es mi amigo. Todos en el escuadrón son mis amigos. En realidad. Alguien dijo que estaba estresada. ¿Quién? De mala. Dije que estaba de mala. Bob, lo pusiste chueco. ¿Deberíamos hacer esto? ¿Sí? Jimmy dijo que no quería que hiciéramos mucho alboroto por ustedes. No parece. Eso está muy abajo. ¿De qué dijiste? Manzanita de anís. No, es muy resistente. Plataforma de escalera de última generación. Sí, lo que importa. Pueden usarla. Te agradezco. Por supuesto. Ah, qué festivo. ¿Quieren ayuda? Bueno, te pediría simples globos, porque sé que tienes buenos pulmones. Tengo más brazos que la difícil. Ah, por la crisis. No hay problema. Oh, maldita sea, las inyecciones de esteroides funcionaron. No, señora, al fin seguí el consejo loco de mi hermana y fui con un acupunturista. Medicina alternativa, Marco, me impresionas. No es nada, tampoco funcionó. Pero él me recomendó a una especie de médico brujo. No creerías lo que... Hola, chicos. No llegué tarde, ¿o sí? Llegas justo a tiempo. Oh, ok. Veamos. Sí. Oh. Qué recepción, ¿no? La última vez contaste de una mesa con una banda de regalitos atravesando. Sí, imagínate, que su esposa perdiera su trabajo en JPL. Dijeron que estaban hartos de Marte. ¿Quién se harta de ir a un planeta? Hola,
¿Cómo andan? ¿Cómo Nache? Tanto rato. Mari, Roberto, Mari, la mía. Chumbleimi. Bien, ¿vos? Bien acá. Qué bueno. Hola. Hola. Buenas, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, Cali. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien, vos? Bien, bien. ¿Cómo va eso? Bien, contento. Bueno, me alegra mucho. Sí. Ahí está también conectándose Dai, me parece. Ahí está Dai, ¿cómo va? Hola, Rafa. ¿Cómo va eso, Rafa? Bien, che, bien. Acá, trabajando tranqui, en casa. Bueno, ¿Vos? estamos todos igual. Se te ve bien, ¿eh? Se te ve bien. Acá estoy, che, en la lucha. Qué bueno. ¿Cómo va la cuarentena? Tengo una gana de salir a pasear. Hola Sí. Rafa, hola Cali. Hola. Pablito. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Pablo? ¿Cómo andamos? Bien. Pablito, Sí, mi negro. me dijo Cristian que te tenía que pasar la reunión a vos. Pues Así yo no dice la buena gente. sé si me voy a quedar así que ahí te paso entonces, te hago el anfitrión. Ya la puse a grabar, que me pidió Cristian que la grabe, así que Porfi, sí. ya se está grabando. Bien. Y yo acá que tengo todo el control. Ahora te paso, mira, ahí ya debería decirte que soy el anfitrión. Así Yo que soy después el la hospedador. cerrada, cuando termine, todo eso se va a grabar en el espacio de internet, así que no hay problema. Bueno. Cuando vos cierres, se empieza a grabar. Buenas tardes, ¿cómo A ver, están? de vuelta Rafa, ¿cómo, mi negro? Que ya está ahí como coordinador Bien. y cuando cierres se empieza a grabar, no te haga ningún problema, ya se está grabando.
Bueno, gracias, Rafa. Atento, Mauli, atento, Mauli. Compañeros, saludos, me voy yo. Chaucito, Chao, hasta Rafa. luego. Gracias, Gracias Chao, por Rafa. todo, gracias. Rafa. Saludos. Hola, ¿Andan Tati. todo bien? Buenas tardes, ¿cómo les va? Ana, Buenas tardes. ¿Cómo Sara, ¿cómo andan? estás? Hola. ¿Todo bien? Hola. Claudio, bueno, todos conocidos. Hola, Cristian. Hola, Cristian. Hola, hola a todos, Hola, ¿cómo Cristian. están? Hola. Claro, Marcelo, Vero, Buenas tardes. Teresa, Hola. ¿cómo andás? Hola. Cali, querido. Hola, ¿cómo va? Emi, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hola, Marce. Rosy también ahí. Hola. Daniela. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, ¿y ustedes cómo están? Claudia. ¿Qué suena y cómo puedes creer? La idea era compartir un poco de música mientras esperábamos unos minutitos más a que llegue un poco más de personas, un par de personas más, que ya igual somos 50, somos un montón, pero bueno, son recién las 18:04, así que estamos re bien. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Jorge López, Santiago del Estero. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. Marcelo, ¿cómo va? Jorge, Hola, ¿cómo estás? Robert. Hola, gente, ¿cómo están? Hola, Cristian, ¿cómo andas? Bien, bien. ¿Qué decís? Marce, te escucho por ahí, Marcelo Medrano, ahí está. Ahí está Marcelo. Hola, Cris, ¿cómo va? Bien, acá Hola. estamos. ¿Cómo les va? Ay, ¿cómo Buenas estás? tardes a todos. ¿Cómo les va? Soy Romina de Cipolletti. Hola, Romina. Hola, Romina. Estoy esperando a mis compañeras que son de la cuenca, el Golfo San Jorge. Estaban por conectarse. Hola, acá estoy. Hola a todos. Acá está André. Ah, Soy Romina, Andrea, y compañera falta de Romina. Brígida, ¿está por ahí? Ujú. No la Brígida veo. puede que aparezca solo en audio, porque tiene un problema Ah. con la cámara, no sé si lo habrá resuelto, pero les aviso por las dudas. Cristian, se te ven los ojos nomás. A ver cómo está ahí. Ahí está. Clandestino. Soy medio malo para esto. Acá Hola, tengo lo que Nice. nos convoca, en papel. Cuando podamos, nos Hola, hacemos ¿cómo llegar. andan? Dice, ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Pero llegó en PDF, así que bueno, es como nos tenemos que acostumbrar por un tiempo. sí, llega un PDF, tratamos que llegara a todos lados, así que si alguien no lo tiene, que... Ana Yo no Jaime lo dice que tengo. no lo tiene. No. Lo llevo. Te lo vamos a hacer llegar, mira. Vale. Revisa tu celular, te va a llegar ya, mira. A mí también, Cristian. ¿Eh? A mí Teresa, también. dale, ya lo mandamos. Igual va a estar el libro en la biblioteca virtual de Aten Enrique Samar, ahí para compartirlo, para que lo puedan bajar, para que puedan bajarlo. Porque esto gracias a Cali, lo tenemos en formato WhatsApp. Pero creo que Cali me dijo la vez pasada, Cali si no me equivoco, la mejor calidad está en la web, ¿no? El libro. Sí, normalmente sí. Este que vos tenés ahí es de WhatsApp, está en baja resolución, entonces, pero se lee igual, no hay ningún tipo de problema. Y después en la web sí se subió uno un poquito con mejor calidad.
Buenísimo. Ahí está la música. Ahí, sí. Muy bien. ¿Quién está musicalizando? Pablo Meuli. Ah, Y estamos escuchando Puelcona, ¿no, Pablo? Los guerreros del oeste. Perdón, los guerreros del este, perdón. ah. Puelcona. A mí la versión digital que me llegó vía Brígida, muy bien la resolución y demás. De hecho, lo imprimí, no sé si hablan de otra versión de más ¿Te baja mandamos calidad. la de por WhatsApp? Sí, por WhatsApp me llegó. Bueno, es esa, dice el diseñador que es baja resolución, pero lo dice agrandado. Ah, Sale no, muy bien. excelente. No, No, está la versión web también, que es mejor resolución, y la ah, del papel, que cuando podamos vamos a enviarles también. está bien, está bien. No, pero pude imprimirlo y se lee re bien. Está bien. Bueno, Cristian, te sacaste la barba de vuelta. Me cayó. No, me la saqué. Está bien. Hay que ir Cristian, Sí. son 18 y 10, y ya son unos cuantos. ¿Les parece ir arrancando o querés que arranque? Esperemos un poquito más. Yo pues soy de ansioso. El orden, compañeros, el orden. 2 minutitos. ¿Cómo va a ser? Estamos esperando a alguien Marcelo, que tiene que venir ahora, Marcelo Gualiardo, lo vamos a esperar. Pero estaba Marcelo, me pareció, ¿no? Sí, pero tuvo hace un trámite ahora, una llamada telefónica y vuelve. El orden habíamos pensado que hable primero, una vez que haga la apertura formal, Marcelo, obviamente, Cristian. Habíamos pensado contextualizar un poquito, contar un poco el contexto general del libro y después darle la palabra a los autores y autoras. En primer lugar, habíamos pensado en Claudia Cesaroni y Emiliano Samar, que tenían que irse a otra actividad, y después pensábamos como propuesta ir recorriendo un poco los órdenes, el orden que tiene el libro, digamos, que arranque primero. Roberto, Nara Cés, que está ahí, pero me dijo no sé si va a hablar, también está un poquito apurada con su tiempo. Si va a hablar, bueno, que hable dentro de esos 3 momentos. Dale. Y sí, igual era digamos, vamos viendo también, si a alguien se le complica, la idea es que sea un diálogo donde podamos ir participando, así que si alguien tiene ganas de decir algo, también siéntase habilitado, ¿no? Está bien. Perfecto. Ahí está Marcelo, ¿eh? Buenísimo. Bueno, vamos a arrancar. ¿Se escucha todo bien? Vamos a silenciar los micrófonos para el momento de arrancar. Aguarden un segundo. Ahí está. Bien. Bueno, llegó el momento. Buenas tardes a todas, a todos, a quien nos saludé. Mi nombre es Cristian Lermanda, soy secretario de Derechos Humanos, Emilce, perdón. Soy secretario de nivel primario y modalidad especial de Aten Provincial. Soy profesor de nivel primario. Y en este momento estoy a cargo sindical en Aten. Bueno, en esta oportunidad los convocamos para presentarles un libro, ¿sí? Un libro que, en palabras de Noemí Labrune, que le mandamos saludos, no debe estar en esta reunión seguramente, no la vi. Ella dice que este libro contiene por lo menos tantas miradas y tan profundas. Ella lo define como un libro de cabecera para educadores, educadoras, y de iniciación para pichones y pichonas. O bien también, cuando se lo acercamos a Gabriel Brenner, también lo definía de esta manera. En tiempos de derechos torcidos o edulcorados, de regresiones bolsonarizadas, celebro estas letras cargadas de emancipación pedagógicas latinoamericanas, en la lucha por una sociedad más justa e igualitaria. Un poco más de 2 años nos llevó a construir este libro, que el portal Redacción Rosario, a propósito ahora de la promoción que se hizo por esta presentación, tituló Para que los derechos lleguen al corazón de la escuela. Yo le hubiese agregado también la escuela pública, ¿no?
La verdad que este libro podría haber llevado como nombre ese título, es muy representativo, porque en definitiva esta fue nuestra intención, o es nuestra intención, llegar al corazón de la escuela pública, porque cada una de esas miradas que los autores, las autoras plasmaron en sus escritos tienen esa intención. Y en ese sentido, en el prólogo Marcelo Gualiardo nos dice que este libro propone ser un disparador de debates, un encuadre para pensar nuestras prácticas, con la meta de construir una pedagogía emancipadora, una educación integral, solidaria y transformadora. Amigos, amigues, este libro se propone eso o en lo que cada uno de ustedes lo quiera transformar. Llámese recurso didáctico, libro para información, para aprender, para enseñar, para lo que ustedes quieran. Es de ustedes, es de la escuela pública. Y en nombre de ATEN, quiero agradecer a cada uno de los que participaron aportando este libro y los quiero nombrar. Así que me va a tomar un poquito de tiempo para nombrarlos. Y están, lo vi a la mayoría de los que voy a nombrar. Bueno, Marcelo Medrano, que lo hemos saludado, es autor de los textos. María Beatriz Gentile, Pablo Imen, María Belén D'Arcangelo, Andrea Estefanía Sierra Bonilla, Martín Propersi, Lautaro Steinbreger, Emiliano Samar, Susana Yaper, Jorge Orlando López, Enrique Samar, Enrique que se nos fue hace un tiempo, y a propósito de él, este libro también, como todavía no lo habíamos impreso y lo estábamos construyendo, y él escribe un texto junto con Roberto, que está en este libro, y tiene una dedicatoria en la contratapa que dice: este libro es un reconocimiento al maestro Enrique Samar, que militó, trabajó y luchó por una educación insumisa. Hasta siempre, compañeros. También había nombrado a Susana Yaper, que tampoco está entre nosotros. Ella se nos fue hace un poco tiempo, su gran aporte como militante feminista es impresionante. Escribió un artículo y por supuesto también es nuestra intención que este libro sea en memoria de ella y bueno, eso después va a hacer referencia a Roberto, creo que están los familiares o algún familiar, es que este libro también está en memoria de ella, ¿no? Dedicárselo y agradecerle su gran aporte. María Cristina Valdés, Ailén Perén, Buenoyuen, Peti Pichiñán, Verónica Tripín, Andrea Gago, Romina Fuentes, Brígida Baeza, Nara Cés, Claudia Cesaroni, Esteban Rodríguez Alzueta. También a los compiladores o mis compañeros que hemos trabajado durante todo este tiempo, coordinando, encontrándonos, a veces desencontrándonos, son cosas que pasan en la práctica de construcción de un libro. Bueno, Roberto Samar, a Pablo Meuli, y bueno, estoy ahí también como compilador. Agradecerle la fotografía a Tati Arregui, ¿sí? Y yo aporté que no son mis fotografías, son fotografías, si alguien se las tiene que apropiar, quizás es la propia militancia de ATEN, porque estas fotografías que aporté acá son propias de los momentos donde como ATEN estamos presentes en las luchas y estamos también luchando, por supuesto. Y el diseño de este libro, y agradecerle toda su paciencia también a Carlos Arrieta, Cali, que bueno, le puso todo, como siempre, a cada trabajo que realiza para ATEN, todo lo que sabe y toda su creatividad, así que agradecerle también. También agradecerle a la gente que hizo correcciones, ¿sí? Al profesor Eduardo López, nuestro querido Edi López, que es integrante también de la Escuela de Formación Carlos Fuentealba de ATEN Provincial, a la profesora de Artes Visuales María Laura Romero Neira, a la profesora de Historia Emilce Busto, quien es la secretaria de Derechos Humanos de ATEN, agradecerle también, y al profesor de Historia Diego Muniesa. Tanto Diego Muniesa como Laura Romero son también integrantes de la Junta de Clasificación del Nivel Medio, un trabajo muy importante, sobre todo en estos tiempos donde hemos conquistado la lucha de que bueno, el gobierno provincial haya llamado y a cubrir cargos y horas, y hoy están con mucho trabajo para que los compañeros tengan su trabajo y los estudiantes tengan su profesor o su docente, ¿no? Y por supuesto también quiero, y esto a título personal, pero me parece que lo compartimos porque siempre lo hablamos, agradecerle este espacio sindical que conduce a y que tiene como nombre Trabajadores por una Educación Popular, y que claramente, con todas las propuestas y actividades que en términos políticos lleva adelante, le hacemos honor a ese nombre. Sepan que este libro, como lo habíamos dicho al principio, lo tienen disponible en la biblioteca virtual. En cuanto podamos, cuando pasemos estos tiempos de pandemia, llevaremos ejemplares impresos a cada escuela de la provincia, como siempre hacemos con todo el material que desde ATEN elaboramos.
Bueno, ahora sí, a continuación quiero presentarles a Marcelo Gualiardo, quien es el secretario general de ATEN Provincial y miembro de la Secretaría Ejecutiva de CETERA, e invitarlo a que nos comparta su mirada en relación a esta publicación. Adelante, Marce. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Brevemente, porque me parece que es tan rico todo lo que queda en este rato de compartir la presentación de este trabajo. Simplemente decir que para ATEN, en el marco de la CETERA, ha sido una política intentar, no con la regularidad que quisiéramos, este tipo de trabajo, este tipo de publicación, este tipo de material, que pretenden o intentan reflexionar y discutir nuestra práctica cotidiana como trabajadoras y trabajadores de la educación. Y en particular, bueno, miradas desde una perspectiva de derechos en los tiempos que hoy nos tocan atravesar, pretende ser eso, ¿no? Tiene la finalidad de generar un debate que pueda encaminarnos hacia una propuesta educativa emancipadora para una sociedad que sea más justa, ¿no? Y más igualitaria. En estos días, hace, no sé, menos de 15 días, nos encontramos también inaugurando la biblioteca virtual Enrique Samar. Y ahora estamos encontrándonos nuevamente para la presentación de este libro colectivo, construido con tantas y tan ricas miradas sobre temas que obviamente nos movilizan. Y eso creo que da cuenta de un trabajo previo que atraviesa este momento tan particular y excepcional de la pandemia, pero que nos pone una perspectiva, ¿no?, de cómo seguir trabajando de esta manera. Yo quiero decir que un reconocimiento especial para los compañeros. Se te va la voz, Marcelito. Y definir el espacio en esa discusión. ¿Me escuchan? Hola. Ahora sí te escuchamos muy bien. A Cristian y a Pablo, porque como dijo Cristian, 2 años estuvieron trabajando para poder llegar a esta tan valiosa conclusión. Y luego a cada uno de los 22 compañeros y compañeras que hacen su aporte, ¿no? Porque nos han ofrecido y han puesto su experiencia, su estudio, su trabajo de investigación, sus experiencias de vida, con este objetivo que es claramente superador a lo individual y que nos pone en una perspectiva de trabajo en conjunto. Así que agradecerles infinitamente desde nuestra organización, también desde la CETERA, porque este libro va a tener también llegada a nivel nacional, y que sigamos construyendo estas cosas, que nos hacen mejores en la medida que podamos ir compartiendo todo lo que cada uno de nosotros tiene para aportarle a la construcción de estas miradas que tienen esa perspectiva de derechos que tenemos que defender. Así que bueno, les agradezco infinitamente. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Bueno, un poco lo que habíamos acordado, la idea de contar un poco cómo surgió el libro. El libro surgió, como decía Marcelo, con 2 años de trabajo, con la idea de llevar a las escuelas. Partíamos un poco del diagnóstico, ¿no?, de que vivimos una sociedad que muchas veces reproduce discursos que son racistas, machistas, anclados en miradas eurocéntricas, ¿no?, que van muchas veces legitimando respuestas violentas. Un poco lo que busca el libro es ser una herramienta que ponga en agenda los temas vinculados a la interculturalidad, al género, las diversidades, el cuestionamiento de la violencia, el derecho de los niños y las niñas. La verdad que estamos muy contentos, muy felices con este trabajo colectivo, este trabajo coral, y bueno, si les parece, la idea es, bueno, no quiero dejar de señalar, lo dijo Cristian, pero quiero reafirmarlo, se nos fue una maravillosa compañera que es Susana Chaper, una periodista, militante feminista, que nos compartió un texto maravilloso.
¿no? Digamos, imprescindible a la hora de pensar el género, así que un poco también creo que esta presentación intenta hacer un reconocimiento y un homenaje a esa compañera, así que sigue estando presente con su legado. Si les parece, quisiera darle la palabra a Claudia Cesaroni, que es una gran abogada que milita hace muchísimos años por los derechos de las personas detenidas, pero también milita hace muchos años en contra de la baja de la edad de punibilidad y las respuestas violentas que muchas veces se legitiman en nuestra sociedad. Así que, si les parece, le invitamos a Claudia para que cuente un poco en qué marco pensó el artículo o lo que quiera ya compartirnos. Bueno, muchas gracias. De verdad es un honor para mí que me haya invitado Roberto a participar del libro, por lo que significa, desde dónde sale el libro y por los compañeros y compañeras, algunos que ya conocía y que estoy viendo acá, Marcelo, Nara, Roberto, y otros y otras que no conocía, pero que bueno, que me encanta compartir este trabajo. Yo muy cortito, porque como varios otros tengo que ir a otra actividad, simplemente decir que intenté en un texto que habla de 2 diciembres, trabajar esos 2 temas que son como bastante presentes en mi vida militante, en mi trabajo, pero sobre todo en mi vida militante, que es la violencia estatal, sobre todo descargada sobre niños, niñas y adolescentes en los territorios, en la calle, en el asesinato cometido por integrantes de la Fuerza de Seguridad, con la figura emblemática o con el llamado caso Chocobar, que en realidad debería llamarse Macri Bullrich, porque, digamos, siempre pienso que ponerle el nombre del autor, digamos, del disparo es bajarle el precio a la importancia que tiene que el presidente y la ministra de Seguridad hayan legitimado esas prácticas violentas por parte de la Fuerza de Seguridad, ¿no? Es como cuando hablamos de las leyes Bloomberg, y yo creo que en realidad habría que ponerles el nombre de los legisladores y legisladoras que votaron ese adefesio más que la de quien lo solicitó. Pero bueno, tomando ese caso, pero tratando de contar otros casos que no tienen, que quedan perdidos en las páginas de los diarios, y el otro diciembre, que es el diciembre en el cual esta horda que ahora se refleja en toda su miserabilidad y su cachivachería inmunda del gobierno anterior, intentó bajar la edad de punibilidad utilizando un caso muy terrible que fue el asesinato de un niño, de Brian Aguinaco, el 24 de diciembre de 2017. Entonces, tomando esos 2 diciembres como emblemáticos de 2 momentos en los que esa descarga brutal, punitiva de la violencia estatal, intentó, en un caso no intentó, sino que se ejecutó sobre los cuerpos de niños y adolescentes, y en el otro caso, en el que se intentó y no se logró, y yo creo que es importante reivindicar el esfuerzo que hicimos un montón de organizaciones, personas, militantes, para evitar que ese intento de bajar la edad de punibilidad de Macri y Bullrich en este caso, avanzara. Macri, Bullrich, Garabano, porque en ese momento quien estaba al frente de ese intento fue Garabano, y ahí estuvimos juntos organizaciones sindicales, militantes territoriales, abogados, abogadas, organizaciones de todo tipo, y pusimos ese freno. Así que bueno, el artículo intenta reflejar esos 2 momentos, y también discutir, por último, el modo en que los medios, ¿no? que es otra preocupación de Roberto permanente, mía, y seguramente de muchos otros, cómo los medios construyen un sentido que una parte de nuestra sociedad después compra o acepta por parte de las fuerzas estatales. Así que bueno, ese es el aporte, y bueno, otra vez gracias por haberme permitido participar en este proyecto. Y lo espero el libro, yo lo quiero en papel. Ya. Espero el correo. Sí, va a llegar, va a llegar. Estamos haciendo una gestión ahí media rara, pero va a llegar. Y solo esto, perdón que me tenga que retirar, estoy un ratito más ahora para escuchar a algún compañero o compañera más, y después me voy a un Instagram, que son esas cosas que tenemos que hacer ahora todo el tiempo. Gracias. Un abrazo muy grande. Gracias, Claudia. Bueno, Emiliano también era otro de los autores.
Él trabajó en el capítulo vinculado al género y las diversidades, también otro que tenía otro problema de agenda, estamos en un momento muy difícil de organizarnos, así que le damos la palabra a Emiliano Samar. ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien? Bueno, primero que nada, gracias por invitarme a lo coral. Me gustó esa palabra que trajeron en la presentación. En ese sentido me refiero tanto a la escritura colaborativa que conforma este libro, como a esta posibilidad de tener unos minutos con ustedes por este medio. Por otro lado, disculparme también, como dijo Claudia, pedí en mi otro trabajo que arranquen todo más tarde, así podía estar con ustedes unos minutos. Con respecto a mi escritura y mi colaboración en el libro, surgió a raíz de algunas preguntas que yo me venía haciendo. Yo fui durante 12, 13 años responsable del área de diversidad sexual y educación de la CETERA. Eso hizo que representase al país en la Internacional de la Educación con respecto a las cuestiones ligadas a géneros y diversidad sexual. Y me empecé a encontrar a mí mismo repitiendo un mismo discurso, como hablándole a las mismas personas. Entonces, mis preguntas empezaron a aparecerme con respecto a esos otros, a esas otras, a esa otredad que por ahí no piensa como yo, que no tiene mi mismo discurso, que no pone en valor las mismas cosas, que piensa diferente, y ahí se me empezó a armar el desafío, ¿no? Porque hablar sobre masculinidades, disidencias en el colectivo LGBT me empezó a resultar sencillo. Y andaba con ganas de desafíos. Entonces mis preguntas eran, bueno, ¿cómo es evitar estas conversaciones en el vestuario del club, o en la oficina, o en sala de maestros y de maestras? Y empecé a preguntarme con respecto a esos entre, ¿no? Esos entre los otros, las otras y yo. Casi diría como si fuese poner en conversación algunos conceptos de la contemporaneidad, ¿no? Donde los bordes se ponen más porosos, donde Bauman habla de lo líquido y lo gaseoso. Yo empecé a preguntarme cuáles son esas fronteras en términos de pensamiento y de posiciones frente a cuestiones ligadas a géneros y diversidad sexual. Entonces empecé ahí en esto de que decían los compañeros con respecto, bueno, a la escuela pública, a lo colectivo, cómo poder problematizar en la relación entre los distintos campos. Entonces empecé como a jugar con las acepciones de los campos y lo empecé a formular en términos de entre campos, ¿no? No solo las relaciones al interior de un campo específico, sino las vinculaciones entre los diferentes campos, entendiendo que eso permitiría el aporte de lo identitario, la flexibilización de ciertas fronteras, la socialización de saberes que no son propios y específicos, como si fuese un empezar a generar nuevos enlaces con esa otredad donde radica la diferencia, ¿no? También Carlos Escliar habla mucho de la diferencia, y ahí me parece como un territorio, hablando de campos, donde algunas cuestiones podrían germinar. De eso trata el artículo que compartí en el libro, de preguntas que me fui haciendo y de la necesidad de poder entablar conversaciones ya no con los que piensan como yo, ya no con los que habitan los mismos colectivos, sino con esas otras y esos otros. Ahí empecé a encontrar el desafío y sobre eso tuve ganas de generar esa escritura y de compartirla con ustedes. Bueno, muchas gracias, Emi. Gracias. Gracias a ustedes y perdón que me tenga que ir. No, está muy bien. Hay otra, queríamos darle la palabra a Naro Cés, otra incansable militante de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que nos compartió un texto, que si les parece le damos la palabra. Nara, ¿estás por ahí? ¿Me escuchás, Roberto? Se te escucha perfecto. Ah, bueno, buenas tardes para todas y para todos.
y bueno, alegría de ver a caras amigas y conocidas. Y el texto que escribí tiene que ver con un poco la historia de nuestra ley de infancia, de la 2302, haciendo como la historia en esos momentos de cuando casi la perdíamos en el 2004, de qué forma nuestra comunidad se organizó para sostenerla, para defenderla, para conocerla. Era muy maravilloso ver estudiantes secundarios, gente de todas las edades tratando de comprender qué era lo que se quería modificar y por qué era importante sostener esos derechos que estaban en la ley. La ley por entonces tenía 4 años, 5 años, o sea que era muy nuevita. Y en toda esa movida creo que quedó como muy claro para nosotros que no hay proyecto comunitario que se pueda robar, que se pueda romper si todos nos ponemos a defenderlo, digamos. Para mí fue una gran enseñanza. El artículo cuenta esto, cuenta cuáles son los derechos de los niños de acuerdo a la convención, niños, niñas, adolescentes, qué dice la ley nuestra, cuáles son algunas de las innovaciones, y como me interesaba hablar de lo comunitario, de las redes, conté una experiencia que nace en Centenario, que es una localidad cercana, para quienes no son de aquí, muy cercana a Neuquén. Ahí hay una red de trabajo de personas que desde sus lugares de trabajo defienden los derechos de niñas, niños y adolescentes, y también las cuestiones y a las mujeres, las víctimas de la violencia familiar. Y en un momento se discutía mucho por qué la escuela tenía como dificultades para pedir ayuda cuando se sospechaba o un niño o una niña estaba diciendo que era víctima del maltrato, del abuso sexual. ¿Qué pasaba dentro de la escuela? ¿Cuáles eran los obstáculos? Entonces se armó una gran reunión a la que fueron personas del Consejo de Educación, y de ahí comienza un trabajo que dura bastante tiempo para llegar en el 2007, en ese año fatídico para los docentes en Neuquén, pero al principio del 2007, a la resolución 144, que es una resolución que garantiza los derechos de los niños dentro de la escuela, porque le da la obligación a la escuela y le explica cómo tiene que trabajar, con quiénes, por qué tiene que denunciar. Bueno, eso puse en ese artículo, toma es poquito de la historia de la aplicación de la ley, pero como para darnos la esperanza, ¿no? Esta esperanza de poder construir, que aún en tiempos difíciles, juntos, juntas, pensando, estudiando, discutiendo, usando la calle, los micrófonos, podemos. Esa fue la intención. Y muchas gracias por darme la oportunidad. Chau. Yo en algún momento no tuve muy buena señal, así que pido disculpas, no pude escuchar el final nada, pero bueno, ya lo veré grabado. ¿Cristian? Estamos acá, Roberto, no te hagas problema. Pablito sigue. Pablito, tenés algo para comunicar también, ahí llegó un mensaje, ¿no? Sí, buenas tardes, compañeras, compañeros. Nos mandó un mensaje Rogelio de Leonardi, que es el secretario de Derechos Humanos de CETERA y secretario. Dice: estimados compañeros de ATEN, por este medio quiero hacerles llegar mi saludo por esta obra y su presentación. Lamento no poder participar en esta ocasión, dado que me encontraré en el desarrollo de un plenario de delegados de mi sindicato. Hago extensivo este saludo a los y las trabajadoras de la educación y dejo expreso mi beneplácito por su militancia desde la perspectiva de los derechos humanos ante toda la ciudadanía. Un abrazo fraterno, Rogelio de Leonardi. Este es el comunicado que tenemos. Bueno, después tenemos saludos de muchas compañeras y compañeros que, problema de agenda, aunque parece que estamos en casa, están cargados de actividades. Bueno, si les parece, le damos la palabra a Marce Medrano, ese gran abogado que tenemos acá en nuestra provincia también, militante, comprometido, ¿no?, con los juicios de lesa humanidad, comprometido con la causa Fuente Alba, ¿no?, digamos, ese gran militante siempre atento a los derechos de los grupos históricamente vulnerados. Marce. Gracias. Gracias por la introducción. Un saludo a todas y a todas, la verdad que un placer, un orgullo estar acá. Yo quería agradecer a
a toda la gente que hizo posible el libro, a Atena, a Marcelo Gagliardo, a vos Roberto, a Pablo, a Cristian, que me consta que laburaron muchísimo para poder armar el libro, a todas las compañeras y compañeros que trabajaron en esto. Brevemente, digamos, la idea del libro es importante por ahí ponerla en contexto. Mi idea era leer todo el libro antes de hoy, pero la verdad es que no llegué hasta el artículo del cine, que me pareció piola porque habla de una especie de 2 lecturas, los chicos y las chicas que escribieron sobre el tema del cine, que tiene que ver con los momentos en los que uno va percibiendo las distintas cuestiones y cómo uno es otro cuando lee en un momento o lee en otro momento. Esos artículos, la mayoría, o notas de opinión, me parece que están escritas durante el macrismo. Yo lo volví a leer hace una semana y tuve una reminiscencia de la profunda tristeza que significaba escribir en esa época. Son escritos que tienen que ver con la tristeza, con esto de no ver un futuro hacia adelante, una tristeza estructural, digamos. Entonces en ese momento me pareció que era importante describir el tema de la desigualdad y la dignidad como estándar mínimos de vidas vivibles en marcos de derechos humanos, y hacer una vinculación con los paradigmas del orden, que no son solamente propios del macrismo. Para ser justo, en el macrismo por ahí es el emblema más representativo del orden para callar la desigualdad y la dignidad. Así que hay una dialéctica ahí con los paradigmas de orden, concretamente represión, violencia institucional, miseria, las distintas formas de orden concebido, porque no se puede sostener la igualdad y la dignidad. Y unas distintas categorías de derechos humanos, más que nada para discutir. Lo que me parece hoy más intenso, más interesante, es que ahí hay un epígrafe que a veces uno los epígrafes los pone la partecita de arriba de los títulos antes de iniciar el artículo. Hay quien dice que los epígrafes son para demostrar cierta intelectualidad en torno a los libros que uno ha leído. A mí en realidad me interesan los epígrafes porque es en lo que estoy pensando cuando puedo escribir, y inicia con Carlos Fuentealba, que me parece que es, no sé si es un emblema, es una persona de carne y hueso. Acá también el agradecimiento a TEN y a todas las compañeras y compañeros que lo mantienen presente y que lo vamos a seguir manteniendo presente independientemente de la cuestión judicial, en la cuestión cultural y diaria, porque me parece que Carlos representa una persona de carne y hueso que defendía ciertos ideales que va trazando lo que yo pretendí escribir, además de una víctima, como a veces se lo quiere presentar, era un sujeto político que tenía las cosas muy claras, dónde laburaba, cómo laburaba, qué quería hacer y qué quería transformar. Así que me parece que el epígrafe también le da sentido un poco a la nota. Y lo que más me interesaba destacar hoy, porque en ese momento fue más que nada una introducción al artículo, que era la agenda de derechos humanos, eran 2 cosas. Por un lado, que tenemos que resignificar la cuestión de los derechos humanos, porque ahí hay un problema en torno a quiénes representan los derechos humanos y quiénes están del otro lado de los derechos humanos. Generalmente hay una tensión ahí, una dialéctica no resuelta en torno al, sí, vos porque defendés los derechos humanos, pero nosotros. Bueno, a mí siempre me pareció interesante una definición de derechos humanos que dice que los derechos humanos son los derechos del otro, y cada uno es otro en tanto otro de otro, consecuentemente todos tenemos derechos humanos. Y la parte de la agenda tenía que ver con que la gente vinculada a los derechos humanos, según esta definición o este paradigma, tengamos una agenda propia de discusión de los derechos humanos, porque algo que suele suceder también es que los derechos humanos son la reacción a la violencia, pero si concebimos los derechos humanos como una política pública, transversal, horizontal, sustancial, fundamental, en términos de dignidad y de transformación, me parece que apropiarse de una agenda de derechos humanos es sustancial y no estar siempre a la defensiva de lo que sucede con algo para que los organismos de derechos humanos empiecen a intervenir. Termino con esto, paradojas de la vida que pensaba ahora mientras hablaban los compañeros. El libro del que estamos hablando se convierte, me parece,
en un claro tópico de agenda de derechos humanos, porque si uno revisa los títulos y las cuestiones que se debaten en el libro, hay temas de diversidad, de arte, de cultura, de transformación, de política, de historia, de emancipación, franjas etarias, niñas, niñes, mayores adultos, diversidad. Me parece que aquello que en pleno macrismo a mí y a tantos otros, o sea, no me voy a apropiar de la tristeza durante el macrismo, nos parecía que era la formulación de una agenda, logramos hacer en ese momento un libro que hoy, en otra perspectiva, se convierte en una agenda de esta educación transformadora por la que todos luchamos y peleamos. Así que me parece que es un elemento de laburo coral, como dijiste, Roberto, una cuestión de pensamiento colectivo que ahora toca ver cómo cada uno y cada persona se la puede apropiar en territorio, laburar mucho en la intelectualidad para la discusión, pero sin olvidar que se milita en el territorio, hay que mancharse los zapatos, hay que discutir con las niñas y niños en la escuela, que de eso se trata la transformación. Así que me parece que tenemos una herramienta de laburo tremenda, orgulloso de participar de este colectivo, y me parece que es una herramienta de transformación sustancial, así que la verdad que estoy muy emocionado y muy contento por esto, nada más. Gracias a todas y a todos. Gracias, Marcelo, gracias por tus palabras y gracias por tu aporte para el libro. Bueno, quiero presentar a un grupo de compañeras y compañeros que nos conocimos en la militancia. En realidad, todos los que estamos acá creo que nos conocimos en la militancia, salvo algunas compañeras que tengo acá, por ejemplo a Rosy Mateo, que fue mi profesora, que no fue por militancia, sino porque me tocó estudiar, así que ahí con Rosy fui su estudiante. Nos conocimos en la militancia en el marco también de Aten. Nosotros habíamos pensado un ciclo de cine para debatir, para compartir, para poner en tensión estas cuestiones que en definitiva también el libro pone en tensión, ¿no? Entonces nos contactamos con los compañeros de un grupo que se llama Ojo Proyector, un grupo de compañeras y compañeros que también viene militando a través de las proyecciones, entre otras cosas, ¿no? A través de las proyecciones de películas, de documentales, que abordan la temática de derechos de las infancias en general. Y bueno, y ellos también fueron invitados, y ellas también fueron invitadas a escribir este libro, por eso quiero que tengan la palabra ahora, no sé cómo van a ser, cómo se van a organizar, porque son 4 o 5, a María Belén Arcángelo, Andrea Estefanía Sierra Bonilla, Martín Propersi y Lautaro Steinbreger. Así que, no sé, ¿quién va a hablar? Supongo Lautaro, ahí está. Bienvenidos y gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación, Cristian, en aquel momento y ahora también. Siempre es un placer trabajar con ustedes. Con Emilce también hemos trabajado, con Eddie. Bueno, por suerte estamos en contacto. Y bueno, brevemente les cuento que sí es o sea, esto surge de un proyecto del 2014 más o menos, nace ahí, con Martín, Nadia Heredia, que ahora no está acá, pero bueno, es una de las que dirigió el proyecto. Bueno, decidimos darle rienda a esto, que fue un ciclo de cine, que llevó el nombre Ojo Proyector. Y bueno, la idea era encontrarnos, conversar alrededor de algunas películas. Y bueno, y fue en el 2017 que llevamos esta propuesta a TEN, o justo estaban también, Cristian estaba con algunas ideas con el cine, así que bueno, lo que hicimos fue como aunar esfuerzos ahí, y hacer una propuesta en conjunto que bueno, quedamos muy satisfechos, satisfechas. Se generan cosas lindas alrededor del cine, así que quienes no hayan ido están siempre invitados, invitadas, porque esto sigue, ¿sí? Acá seguimos con aún en la virtualidad, hemos continuado con este proyecto. Bueno, así que, y sí, bueno, y comentar también que ahí cuando estuvimos fue en el 2017, que bueno, hicimos 2 ciclos de cine con la Secretaría de Derechos Humanos, que en ese entonces estaba Cristian,
Y bueno, uno fue exclusivamente, bien dedicado a educación y derechos humanos, y bueno, varias películas circularon por ahí. Y luego sobre infancias en plural. Fueron como temas que surgieron, como sensibilidades que andaban dando vueltas, que compartíamos, y bueno, surgieron estos dos temas, como grandes temas, ¿no? Así que bueno, estamos súper contentas con esa experiencia. Igual dejo también la palabra de Martín, Andrea que anda por ahí, Belén, no sé también si está por ahí. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes a todos y todas. Sí, un poco como decía Lauti, también la idea era como recuperar, digamos, la mirada colectiva en torno a una imagen, o la imagen que nos convocaba colectivamente, no solo para quedarnos en el cine debate o en el debate intelectual y volvernos como inmodificados a nuestros hogares, sino justamente interpelarnos con la imagen y saber que la imagen no es algo inocente, ¿no? Y por lo menos sabemos de tiempos pasados que no se trata de algo indemne a nosotros, o en lo cual estamos como siendo intocados, ¿no? Entonces, un poco, justamente, la idea de Ojo Proyector era poder ir un poco más allá, con el desafío de poder habitarnos colectivamente a través, como decía, de la imagen, y poder salir un poco modificados en algo, para evitar después, en la praxis y en la cotidianidad, eso que colectivamente podíamos llegar a vislumbrar, de distintas miradas, de distintas reflexiones, sabiéndonos que una imagen es algo que convoca y que a su vez provoca. Entonces, por eso nos pareció interesante que la idea de Ojo Proyector no significaba solamente una cuestión intelectual, en el sentido de reflexionar, sino justamente una mirada colectiva sobre algo que nos interpelaba, sobre algo a habitar y sobre algo a modificar en torno a lo cotidiano. Así que en ese sentido, también fue un proyecto que afianzaba la potencia, ¿no? de la narrativa fílmica, de las imágenes, de las historias que por ahí nos venían desde otro lado, desde lejos, o desde acá inclusive, para colectivamente poder justamente salir modificados o interpretados en algo y llevar eso a la acción. Por eso también la idea de, cuando se habló de derechos humanos o de infancias múltiples, muchas veces salimos así como, bueno, con muchas cosas para pensar en torno a nuestras prácticas de enseñanza, de aprendizaje, a nuestras prácticas de educación y a nuestras prácticas vinculares también. Así que, no sé si Andrea, que sé que anda por ahí, quiere decir algo más. No sé si se me escucha porque estoy teniendo serios problemas con la conexión. Bueno, hola a todos que se encuentran en este momento. Sumarme un poco a la invitación, o más bien al agradecimiento de mis compañeros, a TEM por creer en la potencia de la imagen, justamente, en este caso a través del cine, que siempre nos permite... ¿Se me escucha? Sí, Bueno, se escucha muy bien. Gracias, gracias. Sí, justamente el cine fue nuestro punto de encuentro. Casualmente todos quienes somos parte, somos psicólogos, filósofos, psicólogas, licenciados en ciencias de la educación, licenciadas, pero no estamos directamente relacionados y relacionadas al cine. Pero fue nuestro punto de encuentro para elucidar otras inquietudes que nos habitaban, ¿no? Inquietudes alrededor del derecho, del reclamo, de la denuncia, sobre los derechos humanos, sobre las infancias, sobre el género, y que son inquietudes que hasta el día de hoy seguimos habitando, seguimos de alguna manera haciendo cuerpo, y en mi caso particular, a través de otros espacios con ATEN. También estoy en el proyecto de interculturalidad, entonces para mí es como una casa más. En ese sentido, muchas gracias por permitir la potencia del encuentro en sus grandes aspectos.
Bueno, muchas gracias, Andrea. ¿Hay otro compañero más de ese texto, no? ¿O compañera? No, ¿no? A Belén no la vi, no la vi a Belén. Era la otra, La otra compañera. Del grupo, sí, de autoría. Bueno, del capítulo siguiente tiene que ver con diversidades y derechos. En ese capítulo escribe Emiliano Samar, que ya habló, así que le damos la palabra a Jorge López, que es autor de uno de los textos de ese capítulo. ¿Me escuchás, Jorge? Sí, aquí te estoy escuchando, Roberto, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, sí. Yo estoy sin poder escuchar, sí. Bueno, fue un placer para mí realmente hacer unos pequeños comentarios sobre lo que implica, y en realidad, esto de los cuerpos en estado de secciones tiene que ver con cómo nosotros hablamos a veces tan rápido o tan ligeramente de democracia, derechos humanos y demás, cuando en la actualidad muchos de nuestros compañeros no gozan estos beneficios, hablando materialmente, ¿no? Y nosotros los educadores, de dónde, digamos, planteamos la enseñanza de los derechos humanos. O sea, desde la matriz colonial de los derechos humanos con esta impronta colonialista, digamos, de decirnos y de marcar qué queda en el estatuto de persona, tomando toda la corriente, digamos, occidental, colonial de la modernidad. Y entonces vemos en los libros de texto en la escuela, tanto secundaria como primaria, como del nivel superior, el epistemicidio, ¿no? O sea, conocimientos que hablan de personas, pero no del animal humano. Y se separa, por un lado, digamos, hablamos a nivel solamente ontológico de los derechos humanos, y a nivel, digamos, declamativo, a nivel, digamos, axiológico, pero no a nivel político, no a nivel, digamos, revolucionario, no a nivel de interpelación y de militancia territorial de los derechos humanos como educadores. Parece ser que de pronto nosotros como docentes nos apropiamos de este epistemicidio, y cuando hablamos de persona, de ser humano, de humanidad, solamente lo podemos hacer desde la catedral de Francia o de alguna otra catedral griega o de todo el, digamos, el santuario occidental, y dejando de lado todas las reflexiones territoriales que tenemos nosotros y que tienen que ver, digamos, con una materialidad que está siendo perseguida, que es torturada, que es excluida, en todo lo que implica la diversidad que somos todos, ¿no? Todos. Entonces, vemos, por ejemplo, en la resolución esta última que salió de los NAP de la ESI, los núcleos de aprendizaje prioritario para la ESI, en el eje 4 que dice respetar la diversidad. Es como aquella vieja interpelación conservadora de decir, tengo un amigo gay, tengo un amigo judío, tengo un amigo campesino, tengo un amigo negro, tengo un amigo aborigen. Digamos, ¿de dónde planteamos o qué presencia tienen los cuerpos en nuestras prácticas pedagógicas, didácticas, y cómo nosotros, digamos, ¿no?, reflexionamos nuestras epistemologías? ¿Qué epistemología hacemos como docentes, como militantes gremiales, docentes, digamos, ¿no? Porque si no, viste, como que no llevamos el gremio al aula, no llevamos el gremio al libro de aula, no llevamos el gremio a las prácticas pedagógicas, no llevamos el gremio a las cuestiones didácticas. Y la didáctica es solamente una cuestión de ver cómo colonizo mejor al estudiante, pero no cómo la didáctica empodera para la revolución, digamos, y la transformación territorial. En este planteo, digamos, general, así, de los derechos humanos coloniales, a lo cual yo lo planteo cuando hablamos de cuerpo en estado de excepción, y decir que seguimos literalmente y colonialmente transmitiendo el epistemicidio de los derechos humanos, y creemos que enseñamos derechos humanos, y creemos que hablamos y somos militantes de derechos humanos porque hicimos de los derechos humanos una cuestión
ni más ni menos como lo planteaba la dictadura, somos derechos y humanos. ¿Ah? Esto que parece, digamos, un planteo que quedó allá en el pasado, en la década del 80, si damos vuelta a algunas hojas de los libros de formación ética, de historia, de ciencias sociales, de matemáticas, de ciencias naturales, vemos que está intacto, ¿no? Se siguen planteando cuestiones en las cuales, digamos, la diversidad como materialidad de la existencia que hace a la constitución de los derechos humanos no está. Por un lado se enseña los valores, digamos, de la diversidad o de las personas en formación ética, pero por ejemplo en ciencias naturales se habla solamente del ecosistema o de la biodiversidad, solo de la fauna y la flora, o de los nichos, digamos, llamados de los sistemas biodiversos, pero no de los seres humanos. No sé si alguno de los que están aquí tienen alguna propuesta, digamos, pedagógica, didáctica, epistemológica, donde digan, no, yo planteo, cuando hablo de ecosistema, hablo de todos, hablo de la constitución material misma del ser humano, y esto hace a la transformación de la vida, donde estoy, desde los contenidos, no solo, digamos, fragmentados a nivel curricular y fomentando el epistemicidio, sino haciendo, digamos, una tarea pedagógica, epistemológica, emancipatoria, desde la militancia gremial de los derechos humanos como docente. ¿Se escucha bien, Roberto? Sí, se escucha perfecto. No, pregúntame esto así en general, porque por ahí, un saludo a la gente de Centenario, que ahí tuvimos varias oportunidades de Neuquén. Pienso esto, digo, si nosotros, en nuestra escritura como docente, en nuestra tarea pedagógica didáctica como docente, seguimos con la colonialidad del saber y del ser de los derechos humanos, o estamos planteando una cuestión territorial, emancipatoria, de esos derechos humanos epistemicidas, en los cuales no entran muchos de nosotros ahí. Bueno, yo, disculpe, no me presenté del todo, pero soy un militante queer, de la población queer, que está totalmente invisibilizada incluso por la diversidad, digamos, ¿no? Dicho de paso esta cuestión, ¿no? Cuando estuvimos ahí en la Universidad de Comahue, se acercó un compañero mapuche y me dijo, yo a usted sí lo entiendo, porque a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos, no? ¿Y por qué tenemos que plantearlo de primera generación, de segunda generación? Y seguimos con la escuelita colonial de los derechos humanos, ¿no? Y nunca llegamos a nosotros, a los putes, ¿no? O sea, y las putas, los putos, y todo, no aparecemos nunca. O sea, nunca se llega a hablar de los derechos humanos materialmente, de los cuerpos, digamos, violentados, exterminados, prostituidos, y todo lo demás, ¿no? Ni siquiera tampoco, digamos, podemos plantear los derechos humanos de las infancias en cuanto que viven el terror del abuso sexual contra las infancias, digamos, en nombre también, a veces, de determinada humanidad. O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos, entonces, a nivel pedagógico, didáctico y a nivel epistemológico, en la educación de derechos humanos, ¿no? Si es solamente una prerrogata, digamos, de enunciaciones, ¿no? De generales, y desde ahí, total, nadie me cuestiona, porque son cuestiones ontológicas, ¿no? Porque esto hizo bien, ¿no? El colonialismo, ¿no? La colonialidad del saber, es decir, te tiene una agenda de derechos humanos, pero es una agenda de derechos humanos tan metafísica que nadie la puede cuestionar, porque está totalmente bonita, porque de lo metafísico, ¿quién puede cuestionar algo? Ahora, si lo planteamos territorialmente, cuando hablo de territorialmente, lo planteamos de nuestras cuerpas, o sea, ¿qué pasa en nuestras cuerpas que no están en el currículum, que no están en el desarrollo pedagógico didáctico? ¿Qué pasa que las cuerpas no tienen derechos humanos? ¿Cuál es la vivencia de las cuerpas, digamos, desde la diversidad, que no ni siquiera gozan ningún derecho humano, ni de primera, ni de segunda, ni de tercera, ni de cuarta generación, ni de la última generación, nada? Entonces, a veces esto no es más ni menos, digamos, que está repitiendo un catecismo, digamos, anquilosado, que no tiene nada que ver con lo que les pasa a las cuerpas, incluso las que están cara a cara a nosotros en las aulas, ¿no?
digamos, de dónde. El primer territorio que tenemos que decolonizar y liberar es el cuerpo. Las cuerpas, y si nuestras cuerpas no están, digamos, en la cuestión de la propuesta pedagógica didáctica, no hay derecho humano. Y entonces seguimos siendo cuerpas en estado de excepción. Jorge, muchísimas gracias. Clarísimo. No, gracias a ustedes. Clarísimo y profundo. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Ahí está, es un texto complejo para sentarse a leerlo con mucho trabajo. El último texto de este capítulo es, como lo habíamos mencionado, de la compañera, la inmensa compañera Susana Chaper. Habíamos invitado a su familia por si quería compartir unas palabras, pero me parece que se le complicó para ingresar, así que, porque no la veo, ¿no? A Marcela, su hermana, que iba a intentar estar, así que si les parece seguimos. El capítulo siguiente tiene que ver con un eje central, y ni hablar en nuestra provincia de Neuquén, ¿no? Que tiene que ver con la interculturalidad. Ahí hay un primer texto muy interesante que trabajó Ailín, Peti y María Cristina, así que si les parece, están por ahí, les damos la palabra a las compañeras. Peti, Ailín. Cristina. No sé cuál de las tres quiere arrancar. Mari, sí, por acá estamos. No sé si quería arrancar Peti, si no... Bueno, yo nada más para saludar este encuentro, agradecer el espacio, obviamente, reivindicando toda posibilidad de visibilizar nuestras propias producciones desde nuestra realidad, nuestra particularidad, digamos, como pueblo, como parte de un pueblo, y en esto de que también es poco lo que podemos, digamos, las producciones propias de repente no tienen muchos espacios de visibilización, de reproducción, de hacer masiva el poder compartir lo que nuestro propio pensamiento, nuestro quimón, nuestro propio conocimiento. Así que en ese sentido, agradecer el trabajo que obviamente reivindicamos desde mucho valor, las producciones más autónomas, pero también producciones interculturales, interdisciplinarias que hemos realizado, y en ese sentido el trabajo con los compañeros de Aten, que venimos haciendo trabajo conjunto hace ya 4 años, concretamente, pero mucho más, podríamos decir 20 años de trabajo, que vamos discutiendo, debatiendo, poniéndonos de acuerdo en muchas cosas y en otras que todavía nos falta, pero ahí vamos en la reconstrucción, digamos, de espacios que nosotros denominamos interculturales y que hacen tanta falta. Así que la dejo a Cris y a Pirén por ahí, que puedan hablar más del texto que tuvimos la posibilidad de publicar también junto a tan interesante propuesta del libro que, bueno, que también estamos escuchando a los compañeros, ¿no? Tan importantes, todos los que conocemos, a muchos de ustedes, nos encontramos siempre en la calle, en la lucha por nuestros derechos colectivos e individuales. Así que bueno, Cris. Bueno, un poco la idea era contarles qué tenía el texto, con qué se iban a encontrar. Nuestra intención fundamental fue dar a conocer nuestra perspectiva de la interculturalidad como mapuches, y pensar en este sentido, incorporar la dimensión territorial cada vez que pensemos, sean las instituciones educativas o en otros ámbitos, proyectos interculturales. En realidad el texto está armado a partir de algunas preguntas, que son preguntas que nosotras fuimos recuperando como quimeltuchefes, como educadoras, en nuestro trabajo en procesos de educación autónoma, pero también en procesos de educación intercultural, en el que tenemos, digamos, una trayectoria larga, digamos, algunas más largas que otras, pero ahí lo que nos interesaba era recuperar algunas interpelaciones que se nos hacían y que nos parecían fundamentales para dar cuenta de ese proceso. Por un lado, una de las primeras preguntas tiene que ver
que se nos hace y que nos parece interesante es por qué cuando hablamos de interculturalidad siempre la pensamos en relación al pueblo mapuche. Nosotros, sin intención de dar una respuesta acabada, y creemos que es una pregunta abierta y que podría seguir reconstruyéndose, decir que cuando hablamos de interculturalidad y pueblo mapuche es porque nosotros entendemos que toda mirada de la educación debe ser territorializada. Esto implica, digamos, que debe ser pensada en su enraice territorial. En el caso de la actual provincia de Neuquén, pero también de Río Negro y gran parte de la Patagonia, se puede relevar la presencia mapuche en tiempos previos a la configuración estatal, y ese acontecimiento no puede ser negado. Si compartimos una perspectiva crítica y decolonial de la interculturalidad, la incidencia de estos acontecimientos exceden a la instalación de un nuevo orden y se vinculan a la institucionalización con el consecuente silenciamiento y borramiento de otras lógicas de producción y transmisión de los conocimientos. Es decir, exige repasar los efectos que este orden tiene para la población existente en esos tiempos, pero también los efectos que tiene como proyección hasta el presente. Un poco el eje del escrito va en relación a esa pregunta, pero después también el texto recorre otras preguntas que tienen que ver cómo esta forma de entender la interculturalidad se transforma en prácticas concretas, ¿no? Que es otra interpelación que nos encontramos en los espacios compartidos con muchos docentes, con las comunidades, con las comunidades mapuche, con otros lamien, y finalmente, digamos, también hacemos como una primera incursión en las relaciones que en el marco de la política educativa, la política pública, sobre todo en Neuquén, va adquiriendo las relaciones entre interculturalidad y derechos humanos, y nosotros lo que planteamos ahí es que se hace desde alguna concepción, que es la concepción, digamos, si se quiere, más liberal de los derechos humanos, que deja fuera varias alteridades, un poco por ahí lo que compartían los compañeros. Bueno, ese es un poco como si se quiere, como la estructura general del texto, y no cuento más nada si lo lee. ¿Irem? Sí, Maimavi, bueno, creo que también pretende ser un aporte, ¿no? Estamos en un momento de reflexionar, pero también en un momento de construir, y creo que nosotros apostamos a la perspectiva intercultural crítica, pero también le ponemos el cuerpo, desde nuestros territorios, desde nuestra propia manera de ver el mundo, y apostando a construir, y por ello también somos parte de distintos equipos interculturales, ¿no? Creo que es un buen tiempo para también posicionarnos. Esto de hablar de la descolonización, de revisar el modelo de vida en el cual vivimos, de revisar cómo nos marca el territorio, qué mensajes nos está dando, cómo de alguna manera nosotros nos sentimos interpelados, cómo nos interpelamos. Y creo que eso es una tarea que es de todos, principalmente porque, bueno, muchas veces se piensa la interculturalidad como algo que es de los mapuches, ¿no? También los mapuches son los que tienen que hablar de interculturalidad, y en realidad es una construcción, una permanente construcción, y tenemos mucho trabajo, muchos desafíos en estos tiempos, más quienes estamos trabajando en espacios educativos, ¿no? Donde las prácticas las estamos revisando, estamos trabajando con instituciones. Entonces creo que tenemos una gran tarea por delante como educadoras mapuches, pero también como todos aquellos que están trabajando desde una tarea educativa, ya sea en instituciones escolares como no, porque también eso, también abrir la mirada a una educación más amplia, no solamente las instituciones escolares. Así que eso nomás, espero que sea un aporte y que sigamos debatiendo, compartiendo. Raquel Tumay. Muy bien, muchas gracias, compañeras. Gracias, Ailín. No sé si se me escucha, saqué la imagen. Se te escucha muy bien, Roberto, dale. Ahí se me escucha.
Sí, sí, fuerte y claro, Robertito. Bueno, porque ando con problemas con internet de conectividad, solo decir No. Acompañé un texto que es de mi viejo, bueno, cuando ella estaba bastante mal de salud, que retoma un poco la experiencia. Ahí, ¿no? Se va la señal. Intentá de vuelta. Se nos pierde en el... Ahí volví, no sé si se escucha. Un poco mejor, Roberto. Bueno, se nos está perdiendo el compañero Roberto. Bueno. ¿Tiene silenciado el micrófono, Pablo? No. ¿No? No. Acá parece como que tuviese silenciado el micrófono. Capaz que me la mandé, pero no. No lo silencié si él estaba hablando, se fue. ¿Te parece que mientras recomponemos el audio con Roberto, vamos con Verónica Trippin? Dale. A ver. No sé si está Verónica por ahí. ¿Qué hace, Vero? Hola, Vero. Bueno, gracias, Vero. Bueno, primero agradecerles como todos han hecho, me parece que, bueno, el trabajo de Cristian y también Emilces, que han hecho como esa habilitación a reflejar en el libro las tramas que se tejen alrededor de Aten, ¿no? Me parece que tiene una potencialidad, se ocupó de una parte, pero al ver la totalidad de la publicación, la verdad es que permite celebrar que tan interesantes contribuciones puedan pensarse en clave de injerencia no solo en el sistema educativo, sino injerencia política, ¿no? Creo que hay publicaciones desde las cuales una no sale ilesa, en el sentido de que permite nutrirse de una diversidad, de esa polifonía, de perspectivas, de aportes, de experiencias que siempre vienen bien, ¿no? Y más en este contexto me parece que hoy, ante el aislamiento, permite repensar claramente derechos, proyecciones, demandas, que están siempre pendientes y que a veces es necesario en algunos contextos potenciar esas luchas, ¿no? Bueno, la contribución que yo realizo dialoga por ahí con lo que presentaron Pirén, Ailín y Cris. Formamos parte de un mismo espacio de formación que se ha sostenido desde la Escuela de Formación Fuente Alba, Carlos Fuente Alba, que es el espacio de formación en interculturalidad y derechos humanos en las escuelas. En mi caso, más tiene que ver en dialogar con las discusiones acerca de cómo pensar a las niñas, jóvenes, migrantes en los espacios escolares, un poco refleja también las discusiones y... ¿Hay ruido por atrás? Sí. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Las discusiones, condensa un poco las discusiones acerca, bueno, de cómo pensar los diálogos entre la perspectiva intercultural y las históricas construcciones de alteridad en la Argentina, especialmente, como decía, acerca de personas, colectivos migrantes en las escuelas, ¿no? Y creo que estos capítulos, incluso esa potencialidad que tiene la contribución de las compañeras del LOFPO, el PILI, creo que permiten pensar estas discusiones desde los anclajes territoriales, la incidencia política de estas contribuciones, y claramente también sostener una reflexión de cómo acontecen transformaciones territoriales en Neuquén en relación al extractivismo, ¿no? Y cómo muchas
de estas discusiones que se corren de la lógica de la celebración de la diversidad, claramente ponen el eje en pensar la interculturalidad, las desigualdades, el racismo, y creo que como formadoras en distintos circuitos de docentes también, trabajando en la universidad, haciendo investigación en CONICET, creo que implica también esos compromisos y las afectaciones que el trabajo también con las compañeras del LOFCO, el PILI, implicaron afectaciones y revisiones del trabajo y las perspectivas que una tiene, ¿no? Así que me parece que esta parte de interculturalidad justamente permite dialogar entre nosotras, sostener nuevas proyecciones, discusiones, y al mismo tiempo que sea una colaboración y una excusa para instalar algunos temas de discusión dentro del sistema educativo. Esto. Muchísimas gracias, Verónica. Hola, hola. ¿Me escucha alguien de la sala? Tengo a todos silenciado. Sí, sí, Verónica, escuchamos, ¿me escucha? Pablo. Bien. Listo. Cristian, ¿quién continúa entonces? Bueno, sí, no sé si está Roberto. Sigue fuera de... Sí. Estoy, pero no sé si se va a escuchar. ¿Se escucha? Si Estamos claro escucha, ahí. ¿sí? Sí. Voy a hablar muy rápido. No, bueno, solo decir que es un texto que retoma la experiencia de la escuela de mi viejo en Flores Sur, donde hizo de la interculturalidad un eje transversal en sus prácticas educativas, en las prácticas educativas de la escuela, intentando poner en tensión un montón de discursos discriminatorios naturalizados. Así que, y yo lo que hice un poco en ese momento, que él estaba delicado de salud, es ser el soporte y el acompañamiento de ese texto. Me parece que igual es un texto muy rico y muy atractivo, porque nada, retoma esa experiencia y hace un encuadre me parece que es interesante para pensar nuestra práctica docente. Así que solo eso, y un honor poder estar con Verónica, con Ailín en ese capítulo, con Peti y Cristina, así que la verdad que nada, muy feliz de que esté el libro circulando. Muy bien. Acá se pudo completo contar casi. su contexto, sí, Roberto, rapidito, pero llegó. ¿Quién sigue, Cristian? Bueno, gracias Roberto, no sé si está escuchando. Bueno, quiero presentar a un grupo de 3 compañeras. Compañeras las conocimos en un marco como ATEN de un encuentro sobre migrantes, y escriben sobre el título del texto del capítulo 3, dice aportes para pensar la educación secundaria en contextos migratorios en la cuenca del Golfo San Jorge, Patagonia. Ellas son Andrea Gago, Romina Fuentes y Brígida Baiza. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches a todos, todas, todes. Bueno, voy a comenzar yo un poquito, nos organizamos temprano para hacer algunos aportes breves. Bri estaba con problemas para conectarse y demás. En principio agradecer la invitación que nos ha hecho ATEN. Yo en realidad vivo en Comahue, mis 2 compañeras son de Comodoro Rivadavia, yo soy de Cipolletti, y he trabajado en algunos proyectos de extensión con el equipo de la profesora Ana María Larcón, de Migración y DES, que es una temática relativamente bastante nueva, digamos, instalada en extensión en la UNCO, que venimos haciendo ahí un trabajito de hormiga hace un par de años, también algunos trabajitos poco pretenciosos de investigación, en escuelas primarias de la zona, y bueno, por estas idas y venidas de la vida y de los vínculos en el mundo académico, que son pequeños, cuando uno tiene intenciones que tienen que ver con la militancia, cuestiones académicas, la conocimos a Brígida, así que Brígida ha venido a compartir espacios con nosotros también, en seminarios, en simposios de escuela media, de UNCO y demás. Así que bueno, en algún momento de la vida me encuentra
ahora siendo tesista de Brígida, junto con mi compañera, mi paralela, Andrea Gago. Y bueno, y el gran desafío que tengo en la vida es hacer campo en Caleta Olivia. Brígida siempre tiene como objetivos muy enormes, tremendos. Es optimista, así que bueno, por eso escribimos, cuando escribimos, de hecho el artículo fue para unas jornadas organizadas por la Facultad de Ciencias Humanas de la San Juan Bosco, y yo no conocía el campo, ¿sí? Tampoco conocía a Andrea, así que bueno, con el tiempo nos hemos ido conformando como un espacio, hemos ido las tres conformando un espacio de trabajo. El artículo que presentamos tiene algunos apartados, una introducción, un apartado muy interesante porque Andrea, bueno, ya les comentará, abordamos las trayectorias escolares de jóvenes pertenecientes a colectivos de las comunidades migrantes bolivianas en la cuenca del Golfo San Jorge, que Andrea desarrolla su trabajo en Comodoro Rivadavia, y yo en Caleta Olivia, así que uno de nuestros apartados del trabajo se llama Entre el barril de petróleo y la escuela, estrategias migrantes para sobrevivir en el mapa de la desigualdad en el Golfo San Jorge. ¿Sí? Nos preguntamos en este contexto de sociedades de desarrollo desigual, en contextos de modelos extractivistas, petroleros, digamos, qué características adquieren las trayectorias escolares, pero también en sentido más amplio educativas de jóvenes pertenecientes a estos colectivos, ¿no? Y nos preguntamos en este contexto acerca de la educación secundaria, el desafío de educar a todos en un formato escolar que no estaba pensado, digamos, en clave de obligatoriedad y masificación como ahora. Así que bueno, te doy la palabra a André para que continúe. Bueno, hola a todos, gracias Romina. Bueno, como decía Romina, este es un trabajo que escribimos en principio para una jornada y que luego con Brígida adecuamos para este artículo, respondiendo a la invitación. Estamos muy agradecidas por el espacio. Y bueno, la idea de este artículo es poder aportar a la difusión respecto de la escuela secundaria y recuperar un poco las voces de jóvenes, de los jóvenes que transitan la educación secundaria, y cómo podemos pensar en formas más justas de poder habitar la escuela, cómo, digamos, en contextos como nuestra ciudad y Caleta Olivia, los y las jóvenes tienen que atravesar diferentes tensiones y conflictos respecto de sus lugares de origen, y cómo, digamos, las trayectorias escolares en particular están atravesadas también por los procesos migratorios. Como dijo Romina, en mi trabajo yo abordo las trayectorias educativas en un sentido amplio, y en este artículo nos centramos más que nada en la educación secundaria, pensando en que, en principio, en un diálogo entre nuestras investigaciones para aportar a pensar cómo pensar eso, una educación secundaria mucho más justa en el marco de pensar la educación como un derecho, que va más allá, digamos, del acceso. Así que bueno, dejo a Brígida para cerrar esta intervención. Si querés, André, para el último aporte antes de Bri, nosotras nos paramos también desde la perspectiva intercultural crítica, pensando, digamos, que hay las trayectorias, que pensando en términos de inclusión o interculturalidad o trayectorias, se van perdiendo muchas veces el sentido, digamos, de lo político, se van vaciando de ese sentido que puede incidir, que incide en la mayoría de las trayectorias que hemos ido abordando o indagando, inclusive en mi trabajo investigativo en escuelas medias de Neuquén, digamos, muchas veces atravesadas por xenofobia, por discriminación, eso que es algo bastante conocido, digamos, pero que a partir de la interculturalidad crítica, un diálogo real de saberes, donde los sujetos considerados subalternos, a partir también, digamos, nosotros llevamos adelante una mirada decolonial, podemos pensar en verdaderas relaciones interculturales donde los saberes, estos saberes otros,
ancestrales o saberes incluso vinculados a los modos de formación, de producción y familiar, pueden ser retomados por las instituciones y demás. Así que bueno, eso también queríamos como ponerlo sobre el tapete, porque la escuela primaria estos últimos años viene dando estas discusiones en términos de interculturalidad, en términos de inclusión, y se han vuelto como conceptos estrellas, pero el formato de la escuela secundaria, aún habiendo habido reformas a nivel jurisdiccional, y por ejemplo de un caso en Río Negro, que aparece como la interculturalidad en los diseños curriculares, todavía no han habido, no hay ni siquiera debates, ni por asomo, ni siquiera debates de tipo que uno podría llamar prácticas folclorizantes, que esos que sí, por ejemplo, estamos viendo que está pasando en nivel inicial o nivel primario. ¿Sí? Con esto ya yo cierro. Buenas tardes a todos. Yo soy el cuadrito que dice Ainara, es mi hija, disculpen, que estaba ella antes que inicie yo y quedó su nombre. Bien, desde ya vuelvo a reiterar los agradecimientos que se han dado sucesivamente. No pude escuchar a todos, pero a quienes logré escuchar me pareció magnífica la idea de entrelazarnos en la misma Patagonia, que las distancias entre los mismos lugares de Patagonia son a veces kilómetros, y es más cerca a veces llegar a Buenos Aires en un avión que hacer un recorrido por tierra dentro de la misma Patagonia. Por eso celebro la iniciativa de ATEN y de todos quienes están involucrados en el libro. Me parece una contribución maravillosa para quienes se encuentran trabajando en escuelas, para quienes están pensando estos temas. Por eso debería circular y seguramente va a ser sumamente leído y debatido. También me gustaría recalcar, en base a lo que dijeron mis compañeras, que nuestro aporte está centrado en la escuela secundaria. Mis dos compañeras se dedican específicamente a secundarias porque nos parecía que era un ámbito que ha sido abandonado o que tiene que ver justamente con que la obligatoriedad es reciente, entre comillas, tiene que ver con la última ley de educación. Entonces comienzan a aparecer una serie de problemáticas que antes no existían en la escuela secundaria, pero porque no llegaban los grupos subalternos a la escuela secundaria, entonces no existían estos problemas, era una escuela netamente academicista, exitista, de ahí era el camino a la universidad, por ende el bachillerato era lo más conocido. Sin embargo, el regreso de las escuelas técnicas antes de la era Macri y todo lo que significó una ampliación también del mismo mercado de trabajo ligado a la industrial, bueno, a nosotros nos interpela fuertemente en la cuenca del Golfo San Jorge, porque bueno, ahí recién una de las compañeras señaló, ¿no? Vero, para la zona de Neuquén, cómo les está llegando el extractivismo fuertemente y esto impacta en el sistema educativo. Entonces, cuando nosotras nos dedicamos a grupos migrantes que provienen de Bolivia, que si bien vienen de ámbitos rurales, pero aquí se emplean en la industria, sobre todo de la construcción, genera una tensión ahí muy grande entre el proyecto que se tiene antes de salir, lo que se va haciendo acá, y las expectativas que va generando una economía sumamente móvil, cambiante, dinámica, de movilidad social económica para estos grupos. Entonces las trayectorias justamente educativas que analizan acá mis compañeras también reflejan estos vaivenes y estos cambios, digamos, en el proyecto migratorio. Y justamente son las escuelas técnicas las más elegidas, las carreras, habría que, hoy cuando releía lo que habíamos escrito, pensaba en lo último que dijo Venencia, que es un sociólogo que es especialista justamente en trabajos ligados a la migración boliviana en la horticultura. Él dice, los hijos, las hijas están eligiendo carreras más ligadas a la salud, a otras cuestiones, pero no veo que quieran seguir ingeniería agropecuaria o veterinaria, carreras afines al campo.
siendo hijos de horticultores. En cambio, en Patagonia sí vemos esta asociación, ¿no? De cómo el papá entra en una empresa constructora, en algunos casos a empresas petroleras, y sus hijos quieren seguir carreras vinculadas justamente a las ingenierías. En algunos casos vinculadas a la salud, pero muy pocos casos a las humanísticas, a las ciencias sociales. Entonces, bueno, habría que seguir trabajando, ¿no? Y en esto, por eso digo, cómo dentro de la misma Patagonia podemos pensar también problemáticas comunes, porque justamente que lleguen a la escuela secundaria amplios, no solo la migración que proviene de Bolivia, sino de los diversos grupos migratorios que llegan a nuestras ciudades, qué vinculación tiene con esta matriz productiva tan fuerte que tenemos en nuestras ciudades también de la cuenca, y cómo también los docentes se encuentran con una diversidad de problemas que decíamos antes no los tenían porque no estaban, y esa diversidad, entre comillas, que se veía en la escuela primaria, justamente ahora se encuentra en la escuela secundaria. Bueno, la pregunta es, no la tenemos resuelta nosotras, no, pero bueno, ¿qué hacer con esto? ¿Cómo trabajar desde una perspectiva intercultural cuando justamente las jóvenes están atravesando una etapa de la vida que están más interesados a veces en conocer, no sé, el K-pop, cuestiones que tienen que ver con otros lugares lejanos y no justamente con los lugares que los atraviesan a ellos? Sin embargo, bueno, ahí están mis compañeras trabajando cómo esto impacta en estos jóvenes y en qué medida siguen o no unidos a la comunidad y trabajando desde otras matrices diferentes a las que puede ser el joven o la joven urbana más industrial, por llamarle de algún modo. Bien, eso, nos gustó participar, por supuesto, entablar diálogo con ustedes. Vemos que es un grupo sumamente numeroso, interesante, nutrido, así que desde ya muchas gracias. Y acá estamos por cualquier pregunta. Muy bien. Cristian, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. Me parece no sé si que... está presente Esteban Rodríguez. Exactamente. Perdón, ingresamos al capítulo 4, que sería el último capítulo, los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el marco de una sociedad violenta, es el título, y está el texto de Narosés, que ya habló, Claudia Cesaroni, que también habló, y queda Esteban Rodríguez Alzueta, que no sé si está presente. No, me parece que no está, ¿no? No Pablo, está. ¿vos lo ves? No, en el listado no está, pero como había algunos celus que figuran con número, capaz que estaba disfrazado de superagente, pero no está. Bueno, y Roberto también pide disculpas que no puede seguir porque tiene un problemita en internet. Y este ha sido el recorrido que hemos hecho por este libro que pretende, bueno, llegar, como decíamos, a la escuela pública con sus miradas, con sus conceptos, con sus conocimientos. Así que agradecerles la presencia, el tiempo que se tomaron para escribir, el tiempo que se tomaron para saber que en realidad están aportando para la escuela pública, ¿no? Es un libro que además alguien me estaba preguntando por el chat y por WhatsApp, dónde lo podía comprar. Es un libro que no está a la venta, es un libro que pretende circular por la escuela, como siempre lo hacemos. Cuando salgamos de estos tiempos de pandemia, vamos a ir presentándolos, como hicimos con el libro sobre Carlos Fuentealba. Vamos presentándolos por las escuelas con Pablo, con los que se quieran estar y puedan estar, con las autores y los autores que quieran acompañarnos. La idea es presentarlos en la presencialidad cuando se pueda. Hoy lo vamos a hacer circular por la virtualidad, tanto por WhatsApp, como también lo pueden conseguir bajarlo desde la biblioteca virtual de Aten Enrique Samar. Tienen que ingresar a la página de Aten, www.atenprovincial.com.ar. Ahí, una vez que ingresaron, cliquean en la ventanita de la biblioteca y van a ingresar como invitados o invitadas, y ahí pueden buscar el libro, supongo que en la carpetita de Pedagogías Insumisas. Y ahí lo pueden bajar también. Bueno, Pablo, no sé si hay algo más para resaltar. Yo, sinceramente, agradecido de la presencia de cada uno, infinitamente agradecido, porque la verdad que el aporte que le hacen cada uno de ustedes con lo que escribieron es un gran aporte para la escuela pública,
para poner en tensión en justamente lo que ustedes han explicado acá y han manifestado. Mira, algunos números, hemos llegado a casi 100 participantes de esta sala, de los cuales firmes se han mantenido 80, 90, porque algunos y algunas se han retirado por otras cuestiones y han venido ingresando permanentemente, y eso, bueno, nos pone contentos y contentas porque mantiene la atención. Agradecemos nuevamente a todas, pero sobre todo a los autores. Para mí es muy importante cada vez que leo algún texto y me doy cuenta que es un trabajo que tiene una fuerte carga teórica, pero que tiene un anclaje en el trabajo cotidiano. Creo que más allá del rol que tienen en la sociedad, que muchas y muchos son educadores como profesión, pero otros no, son educadores populares todas y todes. Y este libro, bueno, es como beber de nuestro propio pozo, un libro emblemático que hizo Gustavo Gutiérrez hace mucho tiempo, pero marcó un título importantísimo que es tomar de nuestras experiencias y poder construirlas teóricamente y poderlas tensionar y exponer las ideas. Esto es muy importante, exponerse con el cuerpo, exponer las ideas en este contexto que parecía hace un tiempo atrás que la pandemia nos cambiaba el eje de los análisis, de las discusiones, de las visualizaciones cotidianas, pero nos damos cuenta de que no, que lo que va a ser exacerbar los discursos de derecha, los discursos totalitarios, las acciones de derecha, las acciones totalitarias. Las crisis económicas muchas veces nos empujan a ese lugar. Los medios masivos de desinformación, por ponerlo en título, nos empuja permanentemente a ese lugar, a controlarnos, a hacernos hablar su discurso. Entonces, creo que viene como anillo al dedo este texto por esa doble riqueza, por el contexto que estamos pasando, pero porque también estamos leyéndonos entre pares. Es lindo también leer alguna producción y algún teórico y algún análisis que nos llega desde el resto de América Latina, del resto del país, del resto del mundo, por supuesto. Pero para nosotros es una fuente importante de alegría y de orgullo saber que hemos podido reconstruir desde la experiencia y la teoría estas miradas que nos van a ayudar muchísimo en la tarea que nos toca. Y desde ese lugar estamos muy contentos y más que felices e entusiasmados para poder incorporar otros autores, otros textos que por cuestiones de agenda no hemos podido incorporarlo en esta edición, y los que seguramente muchas y muchos de ustedes nos van a ayudar a incorporar. Así que desde ese lugar quiero compartir esta visión de muchísimas gracias por su compromiso, por el aguante y por supuesto al sindicato por apostar a que esto tenía que estar presente, y acá está. Les agradecemos un montón. Creo que podemos abrir el micrófono y darle un aplauso a todas, a todos. Muchísimas gracias. Los libros, como decíamos, van a circular en papel por las bibliotecas escolares, que es el mejor lugar para trabajarlo, para usarlo, y digitalmente a todos ustedes que lo necesiten. Si tienen dificultad para entrar a la biblioteca de Aten, nos dicen, nos llaman, nos fastidian como nosotros lo hemos fastidiado, no tanto, por favor, que se lo vamos a enviar digitalmente seguro. Y bueno, gracias a Cristian y gracias a Roberto por armar este equipo, bueno, que hemos sufrido y nos hemos divertido bastante también. Bravo, compañeros. Muy bien, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Felicitaciones. Que circule, ahora que circule el libro. Sí. Tanto Mai, Virginia. Peucayal. Gracias, Peucayal, Peñis. Peucayal. Peucayal. Emilce, ¿te fuiste? No, estás por acá, Emilce. Gracias, Emilce.
estuviste escuchando. Bueno, Hola, soy el hijo. Yo estoy escuchando con mi mamá todo lo que hablaban ustedes. Muy lindo todo lo que estuvieron hablando, me gustó. bueno, gracias. 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 De nada. Ya circula, ya circula. Bueno, pueden hablar todos y todas, ¿eh? Lo Tenemos un ratito estamos más. preparando. Esperemos que sea un futuro docente. Tengo 12 años y me Impresionante. gusta todo lo que hace mi mamá y aprendo un montón de cosas también. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Muy Qué buenas lindo noches. escuchar eso. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Dale, De la Mesa por Dayana, la te Igualdad escuchamos. Multitud. Te escuchamos, Hola, ¿qué Dayana, tal? dale. Buenas noches, compañeros, compañeras, compañeros. Un placer, como siempre, acompañarnos y acompañarles. Obviamente, la Dirección Diversidad y la Mesa por la Igualdad saben que pueden contar con nosotros para lo que necesiten. Así que muchísimas gracias y un placer verlos a todos, todas y todas ahí otra vez, reunidos a través de esto, ¿no? Te mando un beso de mis compañeros y de compañeras de la mesa y de la dirección. Besitos para todos, todas y todas. Bueno, Gracias, Dai, un abrazo grande. Gracias. No lo recuperamos más, Roberto, che, se nos cayó en el infinito. En la virtualidad. En la Roberta Villela. La Luma Hacia la también. clandestinidad. Aprovechen que tenemos. Luma, Ahí ¿cómo está. estás? Hola, Lupi. Moni también ahí. Hola compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué Hola, placer bien. escucharlos. Qué placer escuchar semejante nivel de discusión, de escritura, de recopilación. La verdad que muy, muy rico, muy exquisito el trabajo y pensaba en aquella reunión, Cristian, que estuvimos en la provincial en un momento cuando hablábamos de que teníamos que desde Aten producir nuestros propios textos, desde Aten sostener a los compañeros que podían producir o escribir o recopilar, y la verdad que pensaba en eso y me emocionó mucho mientras escuché toda la narrativa de cada uno de los compañeros que se expresaron, ¿no? Así que la verdad que para mí un orgullo ser parte de esto, ser parte de este Aten que lo milité desde que nací en la docencia. Así que, bueno, ojalá podamos replicarlo, como dijo Virginia por ahí, creo que lo dijo ella, empezar a replicarlo todo esto porque tiene que estar en las escuelas, tiene que estar en las aulas, tiene que estar en el maestro para que podamos pensar en un nuevo, una nueva sociedad, ¿no? Ojalá podamos salir de todo esto lo mejor posible, y creo que esto ha sido un buen espacio, me parece, de poder encontrarnos y escucharnos. Me parece que estamos en esa etapa de poder escucharnos muchísimo, y bueno, felicitarte, Cristian, y gracias también, agradecerte por la invitación, y bueno, ni hablar de lo que uno se puede formar socializando, ¿no? Y escuchando a semejantes personas que escribieron y que pudieron elaborar todo esto. La verdad que orgullo de ser parte de esto. Gracias, compañero, por haberme invitado. Gracias, Luma. Muchísimas gracias. Abrazo a grande. todos. Abrazos. Quería contarles que como profe de Derechos Humanos, Infancia, Familia y Escuela, voy a ser parte de la currícula, así que seleccionaré o mandaré el PDF para compartir en la formación docente del Instituto 12. Muchas gracias. Llegué un poquito tarde porque estaba dando clases, así que disculpas, pero ahora me voy a poner a escuchar la primera parte que me perdí, que debe haber estado buenísimo. Un placer, gracias. Abrazo virtual por ahora en este contexto. Cariños. Gracias, Inés. Abrazo grande. Inés, una genia de compañera y profesora. Muchísimas gracias, Inés. Siempre estás ahí compartiendo tus saberes y tus experiencias. En el próximo libro necesitamos de tu artículo. Tal cual. Quedamos 28 y el micrófono abierto para quien tenga ganas de saludar. Ancha Suma Kamachej.
Ancha Sumaj Camachet. Muy linda experiencia de los sabios del territorio. Eso significa en quichua santiagueño. Qué grande, Jorge. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación. Es muy importante todo lo que estabas planteando. Y realmente, bueno, yo como profe también de sociales y de cívica, muchas veces caemos en todas esas cosas que vos denunciás, ¿no? Caemos, a pesar de ser militante, de ser del sindicato y muchas veces militante de derechos humanos, bueno, a veces el estrés y la rutina de la tarea hace que caigamos al texto como para tratar de trabajar el tema y sin poder encarnarlo y sin poder trabajarlo desde los mismos estudiantes, las chicas que tienen en carne propia, bueno, tantas marcas desde la persecución por el color de piel, por el género, ¿no? Por todo lo que vos un poquito estuviste ahí señalando, ¿no? Así que me impactó mucho tu presentación, te agradezco un montón. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, y se lo debemos a Cristian, que me insistió un montón. ¿Puede decir que rompe, Cristian? ¿Cómo? ¿Que es un rompe, Cristian? ¿Puede decir eso? No, mira, me tuvo a mal traer con el tema del escrito. Me dice, quiero algo territorial, quiero algo para los de docente, algo que sirva para la... Bueno, lo que planteó la compañera hace rato, ¿no? Lamentablemente yo tengo experiencia gremial acá muy conservadora, muy fascista en Santiago del Estero. Por eso para mí es un orgullo haber colaborado para TEM, porque nosotros lo miramos desde lejos. El primer centro de estudiantes del profesorado de filosofía en el cual estoy se llama Carlos Fuentealba. Qué bueno, qué grande. Bien, muy bien. Jorge, Bueno, mandando una foto. Jorge además es muy amigo de Ornella Infante, que por razones de tiempo no pudo escribir para el libro, pero también estuvo invitada, Ornella. Sí, con la compañera Ornella Infante, que me ha hecho el aguante cuando fuimos a Neuquén, las varias veces que fuimos ahí. Bien, tenemos más motivos para un segundo libro. ¿Estás buscando? Sí, vos sabés que yo tengo una deuda ahí. No te sientas mal. No me siento mal, quiero resolverla. A ver, ¿quién más? Sí, le dije a Ornella que escribamos pedagogía travesti, pero bueno, quedó ahí. Bueno, ahora tiene un cargo, seguramente está ocupada, pero hay que hacer lo que hace Cristian, insistir. Tal cual. Bien, si les parece, voy cerrando la sala, si alguien quiere hablar ahora, si no... Bueno, Cristian, vamos cerrando la sala. Muchísimas gracias a todas, a todos. Nos seguimos encontrando porque esto continúa. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias. Vamos a poner este videito en algún lugar de Aten, seguramente pregunten ahí a quienes llegaron tarde. En la biblioteca. Bien, gracias. En la biblioteca. Qué ordenado que son. Bueno, gracias Cristian y a la familia que hace el aguante. Gracias por todo. Chao. Chao. Chao, chao, compañeras. Chao. Buenísimo. Gracias. Chao, Luma. Chao, Luma. Luma. Luma.